Paz inverencial, hermanos. Muy buenas tardes a todos los hermanos que suelen escucharnos el día sábado. Hoy estamos un poco retrasados porque tuvimos algunos inconvenientes, pero ya estamos con ustedes para continuar con la cátedra titulada El mundo de la mente. Esta cátedra la hemos considerado fundamental porque sin este conocimiento el estudiante haría un trabajo psicológico deficiente. Y digo deficiente porque aunque la persona diga que vive el momento, que vive el instante, que está en el aquí y el ahora, que obviamente no se olvida de su propio ser, todo eso lo podemos decir teóricamente, pero en la práctica es algo muy diferente. Así que sobre esa base vamos a continuar con el proceso partiendo de la base de que la mente se comunica con nosotros a través de nuestro cerebro. Su conexión es de orden psíquico trascendente. Y allí hay unos elementos subjetivos negativos que nosotros cargamos dentro. Y esos elementos psíquicos negativos son los que hacen que nosotros pensamos como pensamos, sintamos como estamos sintiendo y actuemos como estamos actuando. Desde luego no debería ser así, porque quien debería de pensar, o mejor, quien debería de manejar nuestros tres cerebros sería nuestro real ser, nuestras partes autónomas y autoconscientes de nuestro ser. Pero, lamentablemente, como nosotros no tenemos todavía la capacidad para manejar, o mejor, para no permitir que estos elementos subjetivos negativos manejen nuestros tres cerebros, entonces, lastimosamente, la comunicación que se ejerce es a través de estos elementos psíquicos negativos, que como bien sabemos nosotros, están formados por la sustancia mental. Y eso no lo digo yo, no lo dice el maestro en su cátedra que habíamos estudiado anteriormente, de las primeras cátedras que tuvimos la oportunidad de estudiar. Y por esa misma razón que es importante que todos nosotros sepamos muy bien esta pregunta que le hacen al maestro cuando le dicen: maestro, ¿de qué sustancia están hechos los agregados psíquicos? Y el maestro dice: el animal intelectual equivocadamente llamado hombre todavía no posee una mente individual, no la ha creado, no la ha formado. La mente, el manas, la sustancia mental, está desprovista de individualidad. Posee diversas formas. Oiga, si bien, posee diversas formas. Se haya constituido en forma de agregados psíquicos, los cuales no son desconocidos por el budismo esotérico. Todos esos múltiples yoes pendencieros y gritones, que en su conjunto forman el mí mismo, están constituidos por sustancia mental más o menos condensada. Ahí está bien claro eso, ¿no? Es este el motivo por el cual nosotros cambiamos continuamente de opinión. Y nos pone el ejemplo el maestro, el vendedor de raíces. Él está obviamente ofreciendo sus productos y quienes le van a comprar le pueden prometer, pero mañana pueden desistir, no le compran. El yo que jura amor eterno a una mujer mañana es desplazado por otro que nada tiene que ver con el juramento. Y entonces el sujeto se retira, dejando a la mujer decepcionada. Vean ustedes lo que son las infinitas formas de la mente y de qué manera controlan los centros capitales del cerebro y cómo juegan con la máquina humana. Cuando él nos está hablando de los centros capitales del cerebro, bueno, se está hablando de los tres cerebros, obviamente, y eso lo tenemos que tener bien claro. Dicho esto,
que era importante que lo dejemos claro para todos ustedes. Voy a dar unas lecturas aquí a lo que el maestro nos avanza en esta cátedra. Nos dice el maestro lo siguiente, después de muchas explicaciones. Nos explica el maestro que el método, muy claro, para nosotros salirnos de tanta situación difícil es utilizar algunos sentidos que hemos perdido, pero que están en nosotros y los volvemos a recuperar. Él nos dice, en algunas partes, dice que es posible desarrollar la imaginación. Esto nos llevaría más allá de la mente sensual. Esto nos llevaría a nosotros a pensar psicológicamente. Solo el pensar psicológico puede abrirnos las puertas de la mente interior. En esta cátedra el maestro nos ha hablado de tres mentes, la mente sensual, la mente intermedia y la mente interior. Y nosotros ya tenemos claridad qué es la mente sensual, cómo ella es que se retroalimenta, y lo mismo la mente intermedia. Eso está bien claro y ya lo vivimos y seguiremos aquí adelante. Si uno desarrolla la imaginación, puede aprender a pensar psicológicamente. Oigan bien ustedes que es un dato muy importante que todos ojalá lo tomemos en cuenta. Que si uno desarrolla la imaginación, aprende a pensar psicológicamente. Claro, porque la imaginación, como bien sabemos nosotros, no se va a nutrir de las informaciones que le dé la mente sensual ni la mente intermedia. La imaginación se va a nutrir de lo que le aporte la mente interior, y esa mente interior se nutre con toda la información que le suministra el real ser superior trascendente nuestro. Esa es la ventaja que tenemos ahí nosotros. Entonces dice, si uno desarrolla la mente interior, si uno desarrolla la imaginación, puede aprender a pensar psicológicamente. Imaginación, inspiración e intuición son los tres caminos obligatorios de la iniciación. Pero si nos quedamos nosotros embotellados exclusivamente en el funcionalismo sensorial del aparato intelectual, no será posible subir por los escalones de la imaginación, de la inspiración y de la intuición. Creo que si los estudiantes le han puesto cuidado a lo que estamos hablando y leyendo del maestro, van a tener que llegar a la conclusión de que para poder aprender a pensar o para pensar psicológicamente, tenemos que desarrollar la imaginación, tenemos que desarrollar la intuición y tenemos que desarrollar la inspiración, no se les olvide a ustedes, porque si no hacemos eso, nosotros no podemos avanzar. Entonces, fíjense, imaginación, inspiración e intuición. Entonces, así sería como lograríamos desarrollar el pensar psicológico. Muchos hermanos creen que el pensar psicológico es disque no pensar. Claro, pero hay que saber cuando se dice no pensar a qué se refiere el maestro. Cuando el maestro se refiere a no pensar, él lo que está diciendo es que nosotros tenemos que dejar de usar la mente sensual y la mente intermedia. ¿Por qué? Porque estas son las que nutren el pensar, el sentir y el actuar por medio de los agregados psicológicos que son los que reciben la información e inmediatamente actúan sobre los cerebros de la máquina humana donde están allí aposentados y hacen que nosotros pensemos como ellos quieren que pensemos, que sintamos como ellos quieren que sintamos y que actuemos como ellos quieren que actuemos. Por esa razón, el pensar lógico o el pensar que podríamos llamar común y corriente no es una forma distinta que la de dejar que los agregados psicológicos
piensen por nosotros, sientan por nosotros y actúen por nosotros. Entonces, al cambiarnos, al pensar psicológico, tenemos que empezar a desarrollar la imaginación consciente, la imaginación creadora. Óigase bien. Si uno desarrolla la imaginación, puede aprender a pensar psicológicamente. Imaginación, inspiración e intuición son los tres caminos obligatorios de la iniciación. Pero si nos quedamos nosotros embotellados exclusivamente en los funcionalismos sensoriales del aparato intelectual, no será posible subir por los escalones de la imaginación, de la inspiración y de la intuición. Entonces, si desarrollamos la imaginación y trabajamos fuertemente con ella, vamos a lograr la inspiración. Y si desarrollamos plenamente la inspiración, vamos a llegar sin ninguna duda a la intuición. Y entonces aprenderemos a manejar la intuición y de esa manera ya no estamos pensando por pensar simplemente, sino que ya estamos ejerciendo el pensar psicológico, que es de lo que aquí el maestro nos está hablando. Así que si desarrollamos esos tres aspectos, puede uno aprender a pensar psicológicamente. Luego nos dice el maestro, no quiero decirles a ustedes que el intelecto no sirve. Lejos estoy de hacer tal afirmación. Lo que estoy es aclarando conceptos. Es decir, nosotros necesitamos obviamente del intelecto. Necesitamos aprender a manejar obviamente el funcionalismo intelectual. Pero ese es un aspecto que tenemos que equilibrarlo con el ser. O sea, aquí vienen dos cosas que son fundamentales. La dialéctica del saber y la dialéctica del ser. La dialéctica del ser es o se expresa más en el pensamiento psicológico y la dialéctica del saber se expresa en el pensamiento lógico, en el pensar, en el simplemente pensar. ¿Por qué razón decimos esto? Porque está explicado con mucha claridad que el pensar lógico, o sea, el pensar con la facultad intelectual, es simplemente recurrir, como bien sabemos, a la información que nos dan los sentidos, los cinco sentidos. Y los cinco sentidos pueden darnos información de este mundo tridimensional. Cada uno de ellos le entrega a cualquiera de los cerebros, le entrega la información por medio del centro formativo, que es la memoria mecánica. Y ese centro formativo es el que se encarga de construir o formar los conceptos, las ideas, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante, hermanos, que los estudiantes de la enseñanza gnóstica samaeliana nos dediquemos en muy buena forma a buscar la manera de ejercer el pensar psicológico. Si nosotros somos capaces de ejercer el pensar psicológico, obviamente nos vamos saliendo de este mundo de la mecanicidad y vamos desarrollando esas facultades como la imaginación consciente, la inspiración consciente y la intuición. Y de esa manera entonces entramos por el camino del pensamiento o el pensar psicológico. Así que quisiéramos también advertir a los que nos escuchan en esta cátedra que tienen la oportunidad de hacer las preguntas que quieran hacer, claro, sobre este tema, y pueden hacerlo a través de las redes o aquí mismo, si están en vivo, hacer las preguntas por el chat y nosotros les responderemos. También nos aclara el maestro que él no quiero decirles a ustedes que el intelecto no sirve. Lejos estoy de hacer tan magna afirmación. Lo que estoy es aclarando conceptos. Dice, toda facultad dentro de su órbita es útil. Óigase bien. Toda facultad que tengamos nosotros manejada en la órbita de esa facultad es útil.
la necesitamos, obviamente, ¿no? Un planeta cualquiera es útil dentro de su órbita, claro. Fuera de su órbita es inútil y catastrófico. Lo mismo con las facultades del ser humano. Tienen su órbita. Querer sacar a la razón de su órbita, a la razón sensualista, es absurdo, porque se cae en el escepticismo materialista. Ahí está una de las causas por las cuales llegamos al escepticismo materialista. Y llegamos a él porque sacamos a la razón de su órbita, de su manejo. Toda facultad dentro de su órbita es útil. Un planeta cualquiera es útil dentro de su órbita. Fuera de su órbita es inútil y catastrófico. Lo mismo con las facultades del ser humano. Tienen su órbita. Querer sacar a la razón de su órbita, a la razón sensualista, es absurdo. Porque sacar a la razón de su órbita, a la razón sensualista, es absurdo porque se cae en el escepticismo materialista. Entonces fíjense ustedes que esto es importante que lo tengamos presente, que las facultades del ser humano no se pueden sacar de su órbita, es imposible, o sea, de su funcionalismo. Querer sacar la razón de su órbita a la razón sensualista es absurdo, porque se cae en el escepticismo materialista. Bueno, muchas gentes, llamémosles estudiantes de pseudoesoterismo y pseudocultismo, tan boga en estos tiempos, están luchando siempre contra las dudas. ¿Por qué? Porque muchos andan mariposeando de escuela en escuela y al fin llegan a la vejez sin haber realizado nada. Oigan esto lo grave que es, hermanos, y esto se ha vuelto muy común entre el estudiantado gnóstico. Después de la partida del maestro o del vehículo físico de nuestro maestro, año 1977, diciembre para ser más exactos, diciembre 24, todos los estudiantes de ahí en adelante empezaron a buscar nuevos maestros, a buscar nuevas doctrinas, a buscar nuevas enseñanzas, a destacar nuevos personajes. Y como si fuera poco, fueron apareciendo una manada de payasos declarándose maestros. Y con unos nombres tan rimbombantes que uno se aterraba de ver la estupidez de la gente tan grande como es. Y todavía hoy día sigue la gente creyendo que ya son maestros cuando no son ni siquiera, como diríamos popularmente, no alcanzan ni siquiera a ser aprendices, como dicen los masones. Entonces, en eso tenemos que tener un cuidado absoluto para no caer en el engreimiento, el cual no es otra cosa que el producto de una mística subjetiva, que vamos alimentando con todas las proyecciones que el ego nos hace en nuestros tres cerebros. El ego proyecta en la pantalla del cerebro pensante cosas muy especiales con ideas y cosas. En el sentir proyecta unos sentimientos maravillosos, extraordinarios. Se vuelven más dulces y más suaves que cualquier maestro, incluido el gran maestro Jesús el Cristo. Y en el actuar se adornan tanto que pareciera que fueran mansas ovejas cuando lo que son es simplemente lobos disfrazados de ovejas, zorros disfrazados de ovejas. Entonces, dice mucha gente, llamémosles estudiantes de pseudoesoterismo y pseudocultismo, tan en boga por estos tiempos, están luchando siempre contra las dudas. ¿Por qué? Dice, porque muchos andan mariposeando de escuela en escuela y al fin llegan a la vejez sin haber realizado nada. Por la misma experiencia he podido observar que aquellos que se quedan embotellados en el intelecto fracasan, o aquellos que quieren comprobar con el intelecto las verdades que no son del intelecto fracasan. Cometen el error de querer estudiar astronomía, dijéramos, hablando en forma simbólica con el microscopio, y estudiar bacteriología con el telescopio. Dejemos a cada facultad en su lugar, en su órbita.
necesitamos pensar psicológicamente y es obvio que debemos rechazar de plano la doctrina de la llamada levadura de los saduceos y de los fariseos y aprender a pensar psicológicamente. ¿No sería esto posible si continuáramos embotellados dentro del intelecto? Entonces más vale que empecemos a subir por las escalas de la imaginación. Posteriormente pasaremos al segundo escalón, que es el de la inspiración, y al fin llegaremos a la intuición. Bueno, hermanos, yo creo que esto vale la pena que lo analicemos profundamente, intelectualmente, porque es una enseñanza de psicología trascendental, es una enseñanza de psicología experimental. De hecho, esa cátedra ya la estudiamos, la cátedra de la psicología experimental. De manera que vale la pena que todos ustedes y yo nos dediquemos a tomar con mucha seriedad estas enseñanzas del maestro, porque lamentablemente han pasado muchos años, ya casi más de 50, mejor dicho, casi 50 años, y todavía seguimos en este camino del pensar con las facultades del intelecto solamente. No hemos podido salir de allí porque queremos con la facultad intelectual estudiar las cosas del más allá, los misterios de la muerte, los misterios de la vida, los misterios de las leyes que nos circundan y nos afectan y nos manejan. Y eso no es posible, hermanos, porque ustedes bien saben, ya lo explicamos en esta cátedra, el maestro nos lo dijo muy claro, que nosotros no podemos, bajo ningún punto de vista, usar el centro facultativo del intelecto para, mediante la razón y la lógica, estudiar las leyes de recurrencia, la ley de retorno, la ley de la transmigración de las almas, las dimensiones superiores, el mundo astral, el mundo mental y el mundo causal. Es imposible. Con esas facultades del intelecto no podemos estudiar ni podemos ir allá. Tenemos que desarrollar claramente y sin ningún ambaje las facultades internas que hemos perdido. Y recuerden ustedes que el ser humano tiene 12 sentidos, 5 sentidos que están, pues funcionan, pero están bastante mal, porque no captan sino la simple existencia de este plano físico llamado tercera dimensión. Pero hay 7 sentidos internos que están atrofiados y que podemos recuperarlos. Podemos recuperarlos si nos dedicamos a trabajar duro para reconquistar esos sentidos perdidos, como es el oído oculto, la evidencia, la clarividencia, la polividencia, la telepatía, el recuerdo de vidas pasadas, la intuición, por supuesto. Así que de esa manera podríamos nosotros ya, usando facultades que corresponden al ser y no al saber, de esa manera podríamos combinar la dialéctica del ser con la dialéctica del saber, partiendo de la base de que la dialéctica del ser no se puede adquirir simplemente con los 5 sentidos. No, porque los 5 sentidos solo sirven para darnos información del mundo físico, de este mundo tridimensional, pero ellos no pueden acceder a otros niveles de espacios superiores. Es imposible. De manera que ahí quedaríamos nosotros estancados completamente si no le ponemos cuidado a este trabajo que estamos haciendo. Así que, dicho esto, vuelvo a repasar con ustedes este tema porque me parece un tema que hay que repasarlo muchas veces para empezar a entenderlo y quizás más adelante comprenderlo.
y lo vamos a comprender en la medida en que seamos capaces de practicar la enseñanza que el maestro nos da. ¿Cuál sería el resumen de esto para irlo enfocando por un camino directo? Primero, que nosotros tenemos que aprender a saber escuchar, porque saber escuchar es muy difícil. Eso lo vemos cada rato. A una persona se le explica algo y uno le pregunta, ¿entendió? Y le dice sí. Y cuando usted le dice, ¿qué es lo que entendió? Dice, no, se me olvidó. Entonces, fíjense ustedes lo grave que es esto. Entonces, aquí hay que partir de la base de que nosotros necesitamos urgentemente aprender a saber escuchar. Saber hablar es más fácil, nos lo dice el maestro. Y en esa parte que es tan interesante de esta cátedra al principio, cuando el maestro nos habla sobre el mundo de la mente, él nos dice que con el propósito de comprender lo real, es por lo que ustedes están aquí presentes para escucharme y yo para hablarles. Pero es necesario que entre nosotros haya una verdadera comunión de almas. Es decir, que hagamos un esfuerzo por lo que nos vamos a oír llegue a lo más profundo de nuestro ser. Óigase bien, con la comunidad de almas que el maestro nos pide. Que nos propongamos inquirir a sí mismos, es decir, exigirnos a sí mismos si lo que estamos oyendo o escuchando lo estamos tomando como una verdadera información trascendente. Indagar, buscar, tratar de saber con el objeto evidente de lograr una orientación en el camino de la autorrealización íntima del ser. Claro, cuando somos capaces de escuchar estas enseñanzas, entenderlas y luego comprenderlas, nosotros vamos a ir por el camino correcto. Mientras tanto, simplemente vamos a ser los voceros de unas informaciones y nada más. Por eso muchos misioneros y grandes dirigentes de la Gnosis hoy día están muy rezagados, muy retrasados y quieren compensar todo esto haciendo cátedras, hablando de Gnosis y de todas esas cosas, pero en el fondo, cuando se ven enfrentados a los problemas de la vida cotidiana que les acarrea, lo único que hacen es reaccionar mecánicamente, peleando, batallando, expulsando, creando divisiones, haciendo peleas, pugnas, de todo eso. Y después siguen campantes y sonantes siguiendo, disque hablando de la enseñanza. Cuando yo digo estas palabras, me estoy escuchando lo que estoy diciendo, porque yo mismo puedo incurrir en eso. Yo mismo puedo estar cayendo en esas mismas condiciones y por esa misma razón tengo que vigilar mi vida para que lo que yo enseñe o lo que enseñe del maestro no se me vuelva tan difícil. Primero, de poderles explicar a ustedes. Segundo, de poder vivir eso que estoy explicando. Por ahí en un mensaje que me llegó, que lo remití a alguien, a algunas personas, decía que cuando uno está dando un consejo, si al dar el consejo se da cuenta que ese consejo se lo tiene que aplicar uno mismo, entonces la reflexión ahí cabe es que yo no estoy cumpliendo con la enseñanza como es. Sin embargo, creo que porque entendí la enseñanza, la estoy viviendo y eso es completamente equivocado. Yo puedo entender la enseñanza, pero ese es un proceso y ese entender corresponde al pensamiento lógico, al pensamiento de la facultad intelectual, a la mente sensual, a la mente intermedia. Pero si yo soy capaz de darme cuenta que no estoy ejerciendo ese proceso, entonces ya empiezo a reaccionar y a darme cuenta que debo ser más juicioso conmigo mismo en la enseñanza que estoy dando para a ver si lo que yo estoy hablando corresponde con lo que yo estoy viviendo en mi vida cotidiana. Esto sí que es importante, hermanos, que tengamos la capacidad, como nos dice el maestro aquí, lo siguiente, dice, pero es necesario que entre nosotros haya una verdadera comunión de almas, que nos propongamos inquirir a sí mismos, es decir, exigirnos a sí mismos, indagarnos, buscar, tratar de saber
con el objeto evidente de lograr una orientación en el camino de la autorrealización íntima del ser. Cuando hablemos explicando cátedras o haciendo o dando enseñanza, tenemos que llegar a la conclusión de que nosotros no estamos haciendo de pronto las cosas bien y que se necesita que las cosas funcionen, porque si yo no hago las cosas bien, pues entonces la doctrina que estoy enseñando se queda en mí completamente paralizada. No avanzo, solamente el intelecto es el que me dice que todo está bien cuando no está bien, pues el intelecto está alimentado por la mente sensual y la mente intermedia, y de ninguna manera ellos van a aceptar que haya fallas. No, ellos piensan que como piensan, que como sienten, están haciéndolo todo, y resulta que no es así. Estamos fallando, hermanos. Además, aquí el maestro nos dice lo siguiente: saber escuchar es muy difícil, saber hablar es fácil. Sucede que cuando se escucha se necesita estar abierto a lo nuevo, con mente espontánea, libre de preconceptos, de prejuicios, etcétera, etcétera. Mas sucede que el ego, el yo, el mí mismo, no sabe escuchar. Todo lo traduce en base a sus prejuicios. Todo lo interpreta de acuerdo a lo que tiene almacenado en el centro formativo. En una palabra, lo que nos está diciendo aquí el maestro es que si nosotros no dejamos que pasen esas enseñanzas a lo más profundo de nuestra comprensión, simplemente estamos asimilando no lo que nos están diciendo, sino recordando lo que tenemos almacenado, prejuicios, preconceptos, etcétera, etcétera. Así que por ese camino no vamos para ninguna parte. Y fuera de eso nos dice el maestro que todo lo interpretamos de acuerdo a lo que tenemos almacenado en el centro formativo. ¿Cuál es el centro formativo? Volvemos a insistir, dice el maestro, la memoria. ¿Por qué se le llama centro formativo? Dice, porque allí tiene lugar la formación intelectual de los conceptos. La formación intelectual de los conceptos. Por eso se llama centro formativo, porque ahí tiene lugar la formación intelectual de los conceptos. ¿Cómo sería interesante que antes de expresar yo una palabra, una idea o un proyecto, lo que se fuera, yo me hiciera un examen para ver si lo que estoy presentando no son más que conceptos almacenados en la memoria, pero que no tienen nada de fundamento esencial de algo superior a la memoria mecánica, porque el centro formativo es el que me va a dar respuestas de acuerdo a esa condición. Bueno, vean ustedes lo interesante que se vuelve esto. ¿Cuál es el centro formativo? La memoria. ¿Por qué se le llama centro formativo? Dice, porque allí tiene lugar la formación intelectual de los conceptos. ¿Entienden esto? Nos dice el maestro. Ya nosotros como estudiantes de esta enseñanza tenemos claro que los conceptos se forman por el centro, se forman por el intelecto. Óigase bien, en el centro formativo. Esa es la verdad. Se forman los conceptos. Y dice el maestro que se hace urgente aprender a escuchar con mente nueva, no repitiendo lo que se haya almacenado en la memoria. Esto pareciera como tonto decir esto y mucha gente dirá, no, pero es que están diciendo algo que ya eso lo sabemos. No, no lo sabemos. Porque la verdad sea dicha, es que cada vez que vamos a escuchar algo, en vez de escucharlo, lo que hacemos es recoger lo que tenemos en la memoria mecánica y darlo por sentado que eso fue lo que nos dijeron, cuando eso no es lo que nos dijeron.
Dice, después de este preámbulo vamos a tratar de ponernos de acuerdo, ustedes y yo, sobre conceptos, ideas, etcétera, etcétera. Dice, ante todo es imprescindible saber si el intelecto por sí mismo puede llevarlo alguna vez a uno a la experiencia de lo real. Vamos a mirar eso, como dice el maestro, a ver si es verdad. ¿Puede el intelecto llevarnos a nosotros a la experiencia de lo real en este mundo tridimensional? La respuesta es clara, no. ¿Por qué? Porque lo que el intelecto nos va a informar es todo lo que existe según los 5 sentidos, y esa información que le da el intelecto es esa verdad relativa a este mundo tridimensional, pero no es lo real, no es lo verdadero. Todos hablamos de que, oiga, yo digo la verdad, me dijeron la verdad, expresé no sé la verdad, y bueno, es que lo que ocurre en tal parte es la verdad. No, lo que estamos diciendo allí no es una verdad de lo real, es una verdad relativa que emite el cerebro, el centro intelectual, a través de su centro formativo donde elabora los conceptos y las ideas, que es una memoria mecánica. Ahí está almacenado todo, entonces de ahí saca lo que necesita. Ahí está todo lo que percibe este mundo tridimensional. Entonces dejemos eso bien claro para que no sigamos pensando en cosas distintas o diferentes. Ante todo es imprescindible saber si el intelecto por sí mismo puede llevarlo alguna vez a uno a la experiencia de lo real. Ya explicamos que no es posible. Existen brillantes intelectos, eso no lo podemos negar. Pero estos nunca han experimentado eso que se llama la verdad. Ante todo, no está de más saber que existen 3 mentes en nosotros. A la primera la denominaremos mente sensual, a la segunda mente intermedia y a la tercera la mente interior. Pero pensemos un poco en lo que es la mente sensual, que todos usamos diariamente. Yo diría que elabora sus conceptos de contenido con los datos aportados por los 5 sentidos. Y con esos conceptos de contenido forma sus razonamientos. Mirar las cosas desde este ángulo, es obvio que la razón subjetiva o sensual tiene por basamento las percepciones sensoriales exteriores. Óigase bien, esto es muy interesante. Muy claro nos habla pues aquí el maestro. Yo creo que es importantísimo. Pero pensemos un poco en lo que es esta mente sensual que todos usamos diariamente. Óigase bien. Yo diría que elabora sus conceptos de contenido con datos aportados por los 5 sentidos. La mente sensual elabora todos los conceptos de contenido aportados por los 5 sentidos, que es lo que veníamos hablando ahora. Y con esos conceptos de contenido forma sus razonamientos, óigase bien. Los conceptos de contenido le dan formación de sus razonamientos. Y quiero hacer un paréntesis para decirles, si algunos hermanos quieren profundizar todavía mucho más este proceso, vayan y estudien las sensaciones para que descubran cómo se origina el lenguaje. Y eso está explicado por el maestro en el libro del matrimonio perfecto. Entonces, miren ustedes lo interesante que se vuelve esto. Con esos conceptos de contenido forma sus razonamientos. Mirar las cosas desde este ángulo, es obvio que la razón subjetiva o sensual tiene por basamento las percepciones sensoriales externas. La mente sensual. Vean ustedes. Es obvio que la razón subjetiva o sensual tiene por basamento las percepciones sensoriales exteriores. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que produce la facultad del intelecto con sus razonamientos y conceptos no es más que la percepción de la percepción, fíjense ustedes que esto es interesante, es las percepciones sensoriales exteriores. Es decir, lo que perciben los sentidos
los 5 sentidos del mundo exterior. Si como único resorte de sus funcionalismos están exclusivamente los datos aportados por los 5 sentidos, indubitablemente no tiene acceso totalmente a lo que se escapa del círculo vicioso de las percepciones sensoriales externas. Todo aquello que no pueda ser registrado por las percepciones sensoriales externas, pues no puede ser aportado por la facultad intelectual, porque no tiene cómo recibir esas percepciones, porque son percepciones que no están en el mundo exterior, sino que pertenecen a un mundo interior. Y ahí hay que usar otros sentidos. Esa es la verdadera reverdad. Entonces, tengamos pues muy en cuenta este aspecto, que es importante que nosotros tengamos presente que todo lo que escape a las percepciones sensoriales exteriores, pues no aporta nada, no pueden aportar nada porque son del mundo de la mente sensual y de la mente intermedia. No podrá saber talmente sobre lo real de los misterios de la vida y de la muerte, sobre la verdad, sobre Dios, etc. Pues ¿de dónde podría sacar la mente información si su única fuente de nutrición son los datos aportados por los sentidos, o sea, las percepciones sensoriales exteriores? Obviamente no tiene con qué poder conocer lo alto. Vea pues, hermanos, esta cátedra cómo se vuelve de interesante cuando nosotros la tomamos en cuenta y vemos que estamos trabajando sobre una temática y que cuando nosotros tomamos la cátedra partiendo de esta base, obviamente estamos llegando a un punto en el que no es posible nosotros avanzar la cátedra si nosotros estamos simplemente trabajando con los 5 sentidos. Y ya se dijo claramente que los 5 sentidos lo que hacen es aportar las percepciones sensoriales del mundo exterior, no hay más, no tienen otra facultad. Por eso, aquí más adelante, cuando el maestro nos habla de algo que quiero que ustedes lo tengan muy claro, sobre todo cuando él nos dice que es necesario trabajar fundamentalmente para salirnos de esa facultad intelectual que se tiene que tener en cuenta o tomar en cuenta como un funcionalismo racional o de la razón y de la lógica, que nos sirve para desempeñarnos y desenvolvernos en este mundo de las 3 dimensiones, pero que en otros espacios superiores no funciona porque no tiene cómo comunicarse ella. Hay que despertar otra serie de sentidos que tenemos atrofiados para que ellos nos puedan colaborar en eso. Quiero repetir algo que el maestro nos insiste mucho aquí sobre esta parte, muy claro, que es lo siguiente. Visto esto con claridad, conviene que ahondemos un poco ahora en la cuestión de las facultades. Un intelecto por sí mismo es una de las facultades más toscas en los niveles del ser. Esto sí que es interesante, saber clasificar cuáles son las facultades más toscas que tenemos. Y lamentablemente tenemos que decir, aunque mucha gente se envanidezca hablando del intelecto, sabemos que es una de las partes más toscas del ser, de los niveles del ser. Si lo que queremos volver si lo que queremos volver, dice aquí el maestro, todo intelecto, jamás llegaremos a la aprehensión de las verdades cósmicas. La aprehensión de las verdades cósmicas es un sentido, el sentido instintivo de las verdades cósmicas, que lo perdimos nosotros
desde hace muchas épocas y que hoy en día podríamos recuperarlo siempre y cuando seamos capaces de hacer el trabajo de esa recuperación. Si lo creemos, dice muy claro, indubitablemente existe más allá del intelecto otra facultad de cognición. Quiero referirme en forma enfática a la imaginación. Mucho se ha subestimado a tal facultad. Algunos hasta la denominan despectivamente la loca de la casa. Título injusto, porque si no fuera por tal imaginación, no existiría la grabadora, el automóvil, el ferrocarril, los aviones, etc. El sabio que quiera hacer un invento tiene primero que imaginárselo, luego plasmar esa imagen en el papel. El arquitecto que quiere hacer una casa tendrá primero que imaginarla y después la podrá trazar en el plano. De esta manera que la imaginación ha permitido crear todo invento, no es pues algo despreciable. Que hay varias clases de imaginación, no lo podemos negar. La primera podríamos denominarla imaginación mecánica. La imaginación mecánica, esto es interesante. Tal tipo de imaginación es la misma fantasía. Vean ustedes que aquí el mundo le rinde culto a la fantasía. Y ese rendirle culto a la fantasía es simplemente darle fuerza a la imaginación mecánica. Vean ustedes. Ese tipo de imaginación es la misma fantasía. Obviamente, ella está constituida por desechos de la memoria y es hasta perjudicial. La fantasía, claro. Para el hombre común y corriente de este mundo, hablar de fantasía es algo muy bonito, porque las facultades que tenemos nos dicen que es fabuloso hacer esas imaginaciones mecánicas. Pero para los que ya estamos estudiando esta enseñanza, llevamos algunos años en ella, sabemos que la fantasía es otro foco de distracción muy perverso para la humanidad. Claro que es muy difícil hacerle comprender esto también a la humanidad, ¿no? Pero se tiene que decir, porque no puede ser posible que sigamos en eso, ¿no? Así que dice, la primera podríamos denominarla imaginación mecánica. Tal tipo de imaginación es la misma fantasía. Obviamente ella está constituida por desechos de la memoria. Recordemos que la memoria es el centro formativo que usa el intelecto para elaborar los conceptos de contenido. ¿Y quién le suministra todos esos datos? Pues los 5 sentidos. Entonces imagínense ustedes la memoria mecánica trabajando con esos desechos que le quedan para formar fantasías, cosas utópicas, como pudiéramos decir, pero que el mundo las ve como gran cosa, como gran invento, gran imaginación. Así que es muy claro dejar eso bien claro que obviamente ella está constituida por desechos de la memoria y es hasta perjudicial esa fantasía, ¿no? Mas existe en verdad otro tipo de imaginación. Es esta en realidad la imaginación intencional, óigase, imaginación intencional. Esto sí que es importante. Cuando se usa la palabra intencional, es que es una imaginación que tengo que dirigirla, no dejarla que se vaya sola. ¿Y cómo la dirijo? Apelando a la realización interior que pueda llevar a cabo. Entonces, dice el maestro, mas existe otro tipo de imaginación. Es esta en realidad la imaginación intencional, o sea, la imaginación consciente. ¿Por qué consciente? Porque siempre que tengo un acto de imaginación, debo de revisarlo para no caer ni en la fantasía, ni en la utopía, ni en el autoengaño.
porque si caigo en eso, entonces lo que estoy es dándole rienda suelta a la fantasía, al utopismo, a la irrealidad verdadera. Esa es la verdad. Entonces, nos toca más bien tener mucho cuidado e irnos por el camino de lo que el maestro nos dice, lo siguiente. Mas existe otro tipo de imaginación. Es esta en realidad la imaginación intencional, o sea, la imaginación consciente. Ya explicamos por qué es consciente. Porque cuando usted reflexiona, cuando usted analiza, cuando usted medita profundamente, busca el camino de la imaginación consciente, no cualquier tipo de imaginación. A mí los egos me pueden estar proyectando en la pantalla de mi mente muchas cosas que doy por sentadas que son reales cuando son ficticias, cuando son meras fantasías, cuando son meras proyecciones del ego. Eso le pasa mucho a las personas que dicen estar enamoradas. Se vuelven fanáticas de sí mismas y creen que todo lo que piensan es porque el ser amado les está mandando todo eso, cuando lo que estamos haciendo ahí es una proyección de todos los egos que hemos venido formando con algo que se llama apegos, afectos, sentimientos, pasiones, deseos, recuerdos, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Vean ustedes lo interesante que se vuelve esto. Nos dice el maestro lo siguiente: la naturaleza misma posee imaginación, eso es obvio. Si no fuera por la imaginación, todas las criaturas de la naturaleza estarían ciegas. Claro, eso es un hecho. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice el maestro eso? Pues nos dice eso porque nosotros tenemos que entender que en la naturaleza hay cosas muy hermosas y muy especiales, que no son otra cosa que el producto de las fuerzas superiores que las han creado y las han puesto en nuestra existencia. Dice, gracias a esa poderosa facultad existe la percepción. Se forman las imágenes en el centro perceptivo del ser o centro perceptivo de las sensaciones. Aquí hay que tener un gran cuidado, hermanos, porque mire lo que nos está diciendo el maestro aquí. La naturaleza misma posee imaginación, eso es obvio. Si no fuera por la imaginación, todas las criaturas de la naturaleza estarían ciegas. Y dice, gracias a esa poderosa facultad existe la percepción. ¿A cuál poderosa facultad? A la facultad de la imaginación consciente. Por aquí es por donde podemos ir nosotros trabajando para volvernos más conscientes en lo que se nos puede revelar internamente, pero que si no tomamos cuidado, esas revelaciones van a ser fruto de nuestras propias proyecciones egoicas. Esa es la realidad. Gracias a esa poderosa imaginación o facultad existe la percepción. Se forman las imágenes en el centro perceptivo del ser. En el centro perceptivo del ser, óigase bien, no es en el ego, mucho cuidado. Porque fácilmente podemos creer que el centro perceptivo del ser es algo que tiene que ver con la imaginación mecánica, y ahí estamos completamente equivocados. Vean ustedes, ¿por qué decimos esto? Porque aquí el maestro nos explica claramente que gracias a esa poderosa facultad, o sea, la imaginación consciente, existe la percepción. Mientras la imaginación consciente se habilita la percepción. Y esa percepción es la que forma las imágenes, se forman las imágenes en el centro perceptivo del ser. O sea,
nuestro ser tiene un centro perceptivo y ahí se forman precisamente las imágenes del ser en el centro perceptivo o centro perceptivo de las sensaciones. ¿Por qué se habla de percepciones y sensaciones? Se habla de percepciones y sensaciones porque es importante, como les decía ahora, que ustedes estudien las sensaciones. Para nosotros saber de dónde emanan las sensaciones, tenemos que buscar el estudio muy importante del mismo agregado psicológico, porque el agregado psicológico envía los mensajes, cualquier mensaje, lo envía directamente a cualquiera de los 5 sentidos. Y ese mensaje, al llegar al sentido, este sentido tiene la facultad de traducirlo. Y al traducirlo, forma la sensación. Y esas sensaciones, entonces, van a asociarse para formar las percepciones. Y aquí podríamos decir con toda y absoluta claridad que para que sean verdaderamente percepciones del centro perceptivo del ser, tenemos que hacer un trabajo psíquico trascendental que es el de digerir la impresión, para que digerida la impresión, transformada la impresión, aparezca entonces esa forma de percepción del ser. De resto es imposible, no podríamos tener esa posibilidad. La imaginación creadora de la naturaleza ha dado origen a múltiples formas existentes en todo lo que es. En tiempos de los hiperbóreos o de los lemures no se usaba el intelecto, se usaba la imaginación. Entonces el ser humano era inocente y y en maravilloso espectáculo el cosmos se reflejaba como en un lago cristalino sobre su imaginación. Era otro tipo de humanidad. Hoy causa dolor ver cómo muchas gentes han perdido y hasta la mismísima imaginación, es decir, se ha degenerado espantosamente la facultad de la imaginación, obviamente, ¿no? Es posible desarrollar la imaginación. Esto nos llevaría más allá de la mente sensual. Esto nos llevaría a nosotros a pensar psicológicamente. Solo el pensar psicológico puede abrirnos las puertas de la mente interior. Bueno, hermanos, ahí ven pues ustedes lo que hemos estudiado de esta cátedra tan interesante que el maestro nos dio y nos entregó, pero que algunos hermanos se conforman con leerla 2 o 3 veces y ya consideran que ya está arreglado el problema, cuando esto es mucho más profundo de lo que creemos nosotros. Así que agradecemos a todos los hermanos el que nos han escuchado esta tarde y esperamos seguir contando con la presencia de ustedes. Mañana tenemos la misa gnóstica a las 9 de la mañana y posteriormente la conferencia a las 11 de la mañana. Así que los invito a todos a que realicemos un trabajo espectacular psicológico